Así que nada, bienvenidos y bienvenidas a todos a 15 preguntas para el fin del mundo. Hoy vamos a imaginarnos algo tan impensable como que el mundo se acaba mañana, pero sin esa desazón, tristeza o congoja de no volver a ver otro amanecer o no volver a ver a tus seres queridos, ¿no? Sino con la comodidad que nos permite imaginar algo que en principio no va a tener lugar, nunca se sabe. Esto es como quien ve una película de terror sabiendo que no es ese pobre desgraciado perseguido por el hombre de la motosierra, ¿no? Esa tranquilidad y esa paz que te permite poder reflexionar sobre algo sin que en principio vaya a ocurrir. Siempre digo en principio. Y no os preocupéis, que tampoco nos enfrentamos al día del juicio final aquí en este podcast, ¿no? Que según la epístola de los romanos, ya sabéis que dice que cada cual pagará, cada uno conforme a sus obras. Aquí no se trata de juzgar a nadie en el día del juicio final, aunque realmente las frases que se pueden decir pues son ciertamente interesantes. Como por ejemplo, la epístola de los romanos dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, muy bien la música épica, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y tampoco estamos tan alejados, ¿no?, de esa idea del juicio final, porque ¿qué es el ser humano si no es la búsqueda de la verdad o la búsqueda de la felicidad? De una felicidad absoluta, ¿es posible o no es posible? Así que, si fuéramos a morir mañana, ¿qué os preguntaríais hoy? Vamos allá. Ramón, te voy a llamar por Skype y vamos a ver qué tal va todo. Te estoy llamando Ramón, pero vale. La cuestión es que yo tengo que desconectar mi chat. Vale, Ramón, tú no me ves, ¿verdad? No, no te veo. Vale, don't you worry. Enseguida lo arreglo, porque tengo que desconectar de aquí la cámara para que vaya allí. Ok. Así que, un momento, chicos. Ahora sí. Ahora te veo. Ahora, perfecto. ¿Y me oyes, no? Te oigo perfectamente. Vale. No es por meter presión, pero hay 2.500 personas viéndonos. Bueno, ahora mismo oyéndonos, ¿eh? Porque no nos ven, Ramón. Sí, Vale. sin No, presión. no estoy presionado. Vale, yo estoy colocada y a ti te tengo que recolocar, pero ya está. Perfecto, creo. Ahí va con un poco de lag, puede ser. Yo estoy conectado por cable para que la conexión sea buena y todo. Vale, yo creo que a mí se me ve con un poco de lag. Un momento, a ver. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Vale. Ahora. Vale, ¿nos veis? ¿Nos oís bien? A mí dice que se escucha muy bajo. Vale, quizás se le escucha bajo a Ramón, ¿verdad? Le voy a subir. A ver, Ramón, Hola, ¿puedes hola. hablar? Probando. Uno, dos, uno, dos. Vale, yo creo ahora se nos oye más o menos bien. Vale, perfecto, no me lo puedo creer que esté saliendo bien esto. ¿Eh? Y encima ahí con un fondo guapo que corresponda al día del juicio final, Ramón, como toca hoy. Muy bien, muy bien. Que cuéntanos que tenías otra cámara, que en verdad está bastante bien esta, ¿eh? La verdad que ahora que lo dices. Sí, lo que pasa es que es la que va, bueno, pues en el portátil y como mis hijas están jugando a la Among Us en el ordenador del comedor, pues están usando ya la cámara y, no, y tengo por ahí en alguna parte otra cámara para ponerse y cambiarla, pero no me dio tiempo. Vale, no pasa nada, se le escucha bien. A ver, dice que se te escucha un pequeño eco a Ramón. Uf, ¿por qué Pues será? Ah, esto vale. es auricular. A ver, será por... A ver, ¿me puedes hablar ahora? A ver. Claro que puedo. Prueba. Probando. Sí, creo Hola, que es hola. eso, porque tenía activado ahora. Bien, ya está. Vale. Está todo está solucionándose poco a Qué poco, paso a complicado paso. es esto. No te imaginas. No te imaginas lo complicado que es. No sé ni cómo está saliendo bien. Pero bueno, Ramón, sabes que eres el primer invitado en este fin del mundo que nos hemos planteado. Yo sé que a ti te molan estas cosas, ¿no? De plantearnos que el Mucho, mundo se acabe mañana. Nos lo mucho. mereceríamos, por otro lado, pero eso ahora luego entraremos en ello. Y ya sabes, ¿no?, que cuando llegamos al final siempre nos preguntamos de qué parte, ¿no?, del que hemos hecho nos sentimos más orgullosos, ¿no? ¿Qué es lo que tú mirando atrás dirías, yo creo que esta parte de mi trabajo o esta parte de mi profesión es la que me siento más orgulloso? Por tu parte personal y en general también, si quieres. Vale, a ver, es que son cosas diferentes, sí, o Ujú. para mí lo son. Si hablamos de la parte personal, pues yo
creo que lo más importante que he hecho, que he contribuido, que estoy contribuyendo a hacer son mis hijas. Si en la parte personal, mis hijas y lo que sigues y lo que está en marcha, porque esto es una cosa que además no se termina nunca, ¿no? Por otro lado, a nivel profesional, pues yo creo que el participar activamente, reivindicar en que la psicología sea considerada como una ciencia, y que sea considerada como una ciencia natural, y que nos quitemos un poco ese estigma que tenemos asociado a la imagen normal del psicólogo como un mamarracho que es más blando que la mierda de pavo, que dice tontería en televisión, o lo que Santiago Benjumea llama psicoobviedades, que es una palabra que me encanta, ¿no? Eh, eso quizás es lo que más orgullo me da, el haber hecho que pues, cada vez que recibo, y esto sí pasa con cierta frecuencia, mensajes de gente diciendo, ostras, tío, yo pensaba que la psicología era una chuminada y he estado viendo alguna charla tuya o he leído algo tuyo y ahora me di cuenta que la psicología es una ciencia. Para mí eso es un motivo grandísimo de orgullo. Que hemos hablado de la parte, ¿no? Del orgullo, ¿no? De una parte de tu profesión, pero también se maltrata muchísimo y continuamente desde los medios de comunicación, desde pseudoprofesionales. Es que hay tantos ámbitos desde el que se maltrata, ¿no? Desde pseudoterapias, desde la industria de la felicidad o el coaching, el intrusismo. ¿Cuál dirías que es el mayor maltrato y cuál crees que habría que combatir? Esa es una pregunta jodida porque yo, de hecho, hoy, justo leyendo a la gente cómo ha salido del PIR, del examen PIR, que tuvo lugar ayer, si no me equivoco, etcétera, creo que es que si te pones a hacer seguimiento a todas las cosas que se publican en torno a esto y que salen en torno a esto, es que vives cabreado permanentemente. Yo creo que el mayor asalto, quiero pensar, el más potente, viene desde dentro. Porque a fin de cuentas, el mayor problema que quizá tenemos es que no somos una disciplina científica o una profesión, una disciplina científica y una profesión lo bastante unidas en la idea de desterrar las pseudoterapias, las pseudociencias y todo el bagaje pseudocientífico que hay alrededor de la psicología, porque ahora justo en Twitter no me acuerdo qué compañero ha compartido una imagen de un programa de Telecinco en el que al ex marido del Arrocito sale una morfopsicóloga, que además no es psicóloga, según parece, tampoco sé mucho de la vida de esta persona, diciendo que le va a hacer un análisis de los rasgos de la cara para decirnos cuál es su personalidad. O sea, es la puta frenología del siglo XIX con Borla. Y ahora además es una cosa que se está comprando mucho desde ciertas empresas tecnológicas que dicen, no, porque los algoritmos de mi cara encuentro correlaciones estadísticas y estas cosas hacen llorar a Valles, ¿no? En su tumba, o a cualquier otro estadístico eminente o cualquier otro experto eminente de la estadística, que estarán todos muertos y asqueados además, viendo cómo se usa su trabajo para infligir estas putas mierdas. Pero claro, el problema está en que dentro de casa tenemos gente diciendo, no, sí, 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 lo cual añade una enorme confusión, porque claro, si tú vas yo qué sé, a un profesional de la salud y todos uniformemente, o incluso 99 de cada 100 te dicen, no, esto es una pseudociencia, pues tú tienes elementos de juicio. Pero en la psicología da la sensación de que la división es mayor, de que es mucho más difícil encontrar acuerdo. Y luego además está el hecho del intrusismo que tú has mencionado, ¿no? El hecho, hace poco hubo un escándalo enorme en Instagram con una terapeuta que hacía constelaciones familiares, que decía unas barbaridades gigantescas sobre el abuso Hice un vídeo. sexual, etcétera. Sí, que hiciste un vídeo sobre eso, efectivamente, que aquello era infecto, y esta señora, pues posiblemente no sea psicóloga ni nada, porque se ponga, y los No, colegios... era periodista, como yo. Ah, bueno, vale, pues chachi, ¿sabes? Pero si en realidad además da igual, podría haber hecho Bellas Artes o podría haber hecho ADE, o sea, se queda igual, para dar constelaciones familiares no necesitas nada, porque como un cuento, pues cualquiera que pueda contar un cuento con mínima gracia, sentar al paciente, hacer una especie de roleplay gilipollesco para hablar con el fantasma de tu abuela y cosas así, pues ya va servido. Claro, no hay tampoco una respuesta, porque te encuentras psicólogos que sí son psicólogos, que además tienen su grado, tienen su máster o su habilitación profesional, o han hecho el PIR o lo que sea, haciendo estas cosas. Y entonces, claro, tú te quedas diciendo, bueno, pero si los psicólogos lo hacen, pasa un poco como con los médicos que prescriben homeopatía o que defienden la homeopatía. Pero claro, yo creo que esos médicos son un porcentaje mucho más pequeño de su profesión. Con lo cual hay una imagen mucho más, o farmacéuticos, ¿no? Una imagen mucho más clara de decir, no, hay un consenso, aquí no. Entonces, claro, hay dentro, hay fuera, pero a mí me preocupan siempre mucho más los de dentro, porque si dentro tenemos una situación mucho más unificada, entonces nosotros podemos dar un mensaje mucho más eficaz a la sociedad acerca de qué es y qué no es una psicología basada en la evidencia. Y yo creo que tenemos un problema ahí, yo lo hablaba el otro día con los chicos de Engrama, que va desde el grado, porque ya en los contenidos del plan de estudios, en mi opinión, se tendría que hacer un cambio, en algunos casos, profundo de algunas cuestiones que se tratan y cómo se tratan, porque no me parece de recibo que una persona salga del grado pensando que puede elegir la corriente a la que se va a dedicar
en base a preferencias personales. O sea, una cosa es que tú digas, pues mira, a mí me atrae más la psicología cognitiva que la conductual por estos motivos metodológicos, o viceversa, o mi propio paso, que ha sido inverso. Yo he pasado de ser un psicólogo cognitivo, cognitivo-conductual, a un psicólogo conductista por una serie de cuestiones filosóficas, metodológicas, etcétera, pero reconociendo que la psicología cognitiva es plenamente científica, con lo cual, bueno, pues ya está. Yo soy muy crítico de la psicología positiva, pero porque la psicología positiva tiene muchísimas asociaciones con el coaching y con un montón de mandangas de mierda, pero lo cierto es que claro, pero lo cierto es que la psicología positiva es un intento de estudiar científicamente una serie de estados y de fenómenos, y entonces, bueno, pues luego les podemos criticar sus investigaciones, les podemos criticar sus resultados, y yo creo que la crítica más grande que se les puede hacer en realidad es que muchas veces se anuncian conclusiones que no están luego sustentadas en los resultados, pero bueno, pero intentan hacer un trabajo científico muchísimos de ellos, y su origen es un intento de hacer un tema científico. Luego podemos hablar de si se ha desviado por el tema de la pasta, si el hecho de que el coaching y otras pseudodisciplinas se asocien con esto le hace bien o mal o regular. Pero claro, eso empieza en el grado. O sea, en el grado yo creo que tú tienes que esforzarte por no solo enseñar unos contenidos, sino formar a los estudiantes en una idea de que esto es una ciencia natural y por tanto Claro. no es una cuestión de gustos. No, es que a mí me atrae mucho más la sistémica. ¿Cómo que te atrae? ¿Qué te tiene que atraer a ti? ¿Qué coño te crees que es un restaurante esto o qué? Esto no es un restaurante, cabrón. O sea, no es un restaurante. Tú no coges la psicología en la que sea porque se te canta el culo. Tú coges una porque tú consideras que, bueno, pues que tiene unos fundamentos empíricos y metodológicos, y entonces ya, pues bueno, pues tendrás tus debates con otras corrientes, etcétera. Pero vamos, eso es un disparate. Luego sales a ejercer y tienes una habilitación que tampoco es garantía de nada, porque tú puedes habilitarte como psicólogo general sanitario o como, si sacas el PIR, como psicólogo interino residente, y luego tú haces lo que te sale de los cojones. Y yo he visto psicólogos habilitados, colegiados y con todos los requisitos perfectamente en regla, echando el tarot. Quiero decir, Claro, ¿de qué sirve, pues, no? Pero es o porque sea, siempre ha claro, estado un poco ligado, ¿no? El estudio de, pues eso, la psicología con cierto misticismo del desconocimiento intrínseco que ha producido durante décadas lo que es la mente, lo que es el cerebro, el cómo funciona los pensamientos. Entonces, aunque se puede estudiar científicamente, mucha gente dice, pero como faltan muchas respuestas o el comportamiento humano es muy complejo y a veces no se puede, no es una ciencia exacta o mucho más compleja al menos, entonces pasamos de intentar asemejarnos o intentar aspirar a ser un conocimiento científico y pasamos de, bueno, como hace el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí que eso ya sí que es ni siquiera los argumentos, ¿no? o las tesis son falsables, ni siquiera se puede comprobar, simplemente te tienes que fiar de lo que dijo Freud hace 100 años, de lo que hombre, dice que significan los sueños, ¿no? Por ejemplo. y yo creo que además lo que tú dices es muy importante por una cosa que creo que es que ignoramos mucho, que es el hecho de que a fin de cuentas la psicología no es una ciencia que nace sin un bagaje previo, porque antes de que la Uh psicología -huh. aparezca en el laboratorio de Wundt, pues ha habido un montón de autores, desde la filosofía fundamentalmente y de otra disciplina, haciendo esfuerzos por explicar el comportamiento humano, porque claro, la gente no estaba sin explicar la conducta antes de que apareciera la psicología, lógicamente, ¿no? Watson, el fundador del conductismo, creo que era él, decía una cosa que parafraseo, que me parece que es muy relevante, que decía es que para poder tener una psicología científica básicamente se tiene que morir una generación entera de profesores para que los nuevos estudiantes puedan abordar el estudio de la conducta sin el bagaje filosófico, místico, religioso que hemos ido arrastrando y acumulando a lo largo de los años. Y creo que ahí entra también en juego un seco muy importante, que también creo que puede ligar muy bien con el tema este del fin del mundo, que es el hecho de la excepcionalidad, de que nosotros pensamos o tendemos a pensar que como individuos somos únicos en el sentido de que lo que a nosotros nos pasa no le pasa a nadie más, y que nuestras vivencias son no solo únicas, que lo son, lógicamente, nadie puede tener las mismas vivencias que tenemos nosotros, sino además de alguna forma especiales o aparte del resto, y luego además el hecho de que como especie somos diferentes del resto, y que como especie entonces, claro, es que la conducta humana es mucho más difícil de explicar, o no se puede explicar, y como la se explica al resto de los animales, pero es que sí se puede. Es que sí se puede, se tiene que poder. De hecho, fíjate, el hecho de decir esa conducta no se puede explicar es una afirmación que es autoderrota, no tiene sentido. Si no se puede explicar, ¿cómo sabes que no se puede explicar? O sea, es como cuando dices, es que la ciencia no puede explicarlo todo, no podrá explicarlo todo. Dices tú, bueno, para eso tendríamos que llegar a un límite del Claro. conocimiento que verdad y todavía no se ha alcanzado. Uh A -huh. día de hoy sabemos que la ciencia hay cosas que no explica. A día de hoy la psicología hay cosas que todavía está explicando, está estudiando, está investigando. Estamos generando conocimiento, pero no hemos alcanzado ese límite ni sabemos si ese límite existe. La única forma de saberlo con certeza sería llegar a él.
sería realmente llegar a un punto en el que todo estuviera explicado, cosa que, bueno, yo no creo que vaya a pasar, y menos si el mundo se va a acabar en unas pocas horas, como se supone que es la idea. Exacto, si es que si el mundo se acaba, al final también todos nos preguntamos muchas cosas y realmente la psicología lo que intenta es responder a algunas de esas preguntas. Por eso cada vez también vemos más en programas de televisión, por ejemplo, a expertos, supuestos expertos, dando, como tú has dicho, ¿no? Esa visión de esa explicación a las cosas. El otro día veía cómo en el debate de la Isla de las Tentaciones, un programa que se hace ahora, había ahí una psicóloga No, no, explicando... Psicotwitter está loco con ese programa, está loquísimo toda la gente con ese Sí, programa, ¿no? cosa que me fascina porque no soy capaz de ver una de esas mierdas por la vergüenza ajena que a mí me da, pero me parece fascinante que a la gente le fascine. Yo es que me encantó ver una psicóloga intentando dar explicamiento al comportamiento que realmente, bueno, seguro muchas de las cosas era de cajón, ¿no? Pero que refleja un poco esa necesidad que cada vez, bueno, está siempre muy presente, ¿no? Pero lo ha estado de cuando vemos nuestra vida y cuando reflexionamos sobre ellas, de pensar, ¿por qué? ¿No? De preguntarte las cosas y de preguntar, ¿por qué esta cosa tiene tal explicación? ¿No crees que si hay tantísimo también pseudociencia o intrusismo incluso en estas cosas es por esa necesidad intrínseca que tenemos los seres humanos de encontrar respuestas a las cosas y muchas Claro, veces no las tienen? claro, absolutamente. Y además no solo eso, sino de encontrar respuestas y confirmar las respuestas que generamos. Te voy a poner un ejemplo que no sé si tiene que ver también con la isla, pero que de luego aparece en Telecinco y lo acabamos de mencionar, que es el de la morfopsicología, o sea, la frenología con otro nombre. Esto en realidad no es más que la expresión de una idea que existe desde hace milenios en la literatura, en el saber popular, que es que la cara es el espejo del alma y que la gente que es buena tiene cara de buena persona. Y claro, esto se ve muchísimo, ¿no? Pero hay que ver cómo puede ser este tan cabrón con esa cara de buena gente que tiene, o viceversa. De hecho, en los estudios más clásicos acerca del efecto halo, el efecto Rosenthal, muestran que, por ejemplo, el atractivo físico seca enormemente la forma en la que percibimos a la gente. Cuando se nos presentan fotografías de desconocidos, varias de ellas, y se nos dice, oye, ¿quién crees tú? ¿A ti quién te parece que tiene pinta de ser más inteligente, o más honrado, o mejor persona, lo que sea? Tendemos a escoger a los más guapos. Los más guapos, de acuerdo con algunas investigaciones que pude comprobar investigando para el libro, tienden a ser sentenciados con menos frecuencia, es menos probable que reciban una sentencia condenatoria, y suelen recibir sentencia en el lado más leve. Claro, los feos estamos jodidísimos, o sea, estamos jodidísimos. Ya si alguna vez yo cometo un delito, ya sé que no puedo esperar piedad, pero los guapos, pues lo tienen en ese sentido algo más fácil. Por supuesto, siempre hablamos de primeras impresiones, luego conoces a la gente ya y tus impresiones cambian. Entonces, la cara, el espejo del alma, frenología. ¿El sexo es definitivamente importante en nuestra conducta? Pues vamos a inventarnos toda una mitología basada en la idea de que tú, en el fondo, todo gira en torno a si te querías follar a tu madre, a tu padre, y un desarrollo psicosexual que hoy, con lo que sabemos del desarrollo de los seres humanos, del desarrollo fisiológico, sabemos que es imposible, sabemos que es fisiológicamente imposible que los niños experimenten las etapas que, por ejemplo, Freud describía, pues porque sabemos que las determinadas estructuras del sistema nervioso, hormonales, etcétera, no están todavía desarrolladas y por tanto no pueden haber esos impulsos. Pero claro, encaja con la idea que tenemos de cómo deberían ser las cosas. Y una cosa muy jodida es que, claro, tú te piensas en construir una casa, por ejemplo, o en ¿qué te digo yo?, desarrollar un producto químico, y tú te das cuenta de que eso es una cosa muy complicada. Pero todo el mundo tiene una experiencia en su propia conducta. Todo el mundo, además, genera continuamente explicaciones de yo por qué he hecho esto. Somos máquinas y estamos continuamente contándonos. Gazzaniga llamaba esto el módulo fabulador. Estamos continuamente, ahí parece que es como si hubiera una parte de nosotros que está constantemente dedicada a explicar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Con lo cual, pues todo el mundo cree que tiene una comprensión de su propia conducta y de la de los demás, lo que se llama teoría de la mente, y que según algunos autores pues sería, por ejemplo, una de las raíces de problemas como el autismo, el hecho de que estas personas podrían no tener una teoría de la mente, o tener una teoría de la mente no completamente bien formada, que les impide darse cuenta de que otras personas tienen unas motivaciones, una conducta y una mente como la suya. Entonces, claro, nosotros queremos explicar esto y vemos un programa en el que hay una mancha de frikis, y en el fondo sabemos que todo esto es guionizado. Yo no me creo que esto sea una situación real, que allí vaya gente. O sea, tú estás ahí con tu novia y dices tú, oye, vamos a ir a una isla a ver si nos ponemos los cuernos. ¿Qué Bueno, cojones pero es luego la esto? fama posterior que implica les Claro, merece o la sea, pena. tú lo que dices es, vamos a ver si nos Claro. hacemos famosos, vamos a ver si tal, y estás dispuesto a correr un riesgo, que es el riesgo de tu relación, etcétera, más luego las consecuencias sociales que eso pueda tener, si es que las tiene, de que te hayan visto pues siendo infiel en televisión o lo que sea. Pero claro, el caso está en que cuando pensamos, ¿por qué la gente haría esto? También
hay un factor ahí que se llama error fundamental de atribución, que es que nosotros tendemos a pensar, lo que te decía antes, que nuestras motivaciones son diferentes de las demás. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hacemos algo mal, siempre hay una causa externa, siempre encontramos una causa externa que lo justifique, pero no le reconocemos a los demás la importancia que el contexto tiene. No pensamos, claro, si ha hecho esto, pues a lo mejor habrá sido porque estaba presionado por algo de su contexto. Pensamos, no, es porque es así. Claro. Pero nosotros no somos así. Nosotros siempre teníamos una razón para hacerlo. Y entonces se generan teorías, y como poner teoría a prueba es muy complicado, a la gente le gustan las explicaciones fáciles y rápidas. Y en eso la pseudociencia no se puede competir con el trabajo que hace la pseudociencia, porque inventar una de estas mierdas requiere una energía, sí, probar un principio de la conducta o investigar en detalle un fenómeno determinado, pues requiere mucho trabajo, mucho tiempo y bueno, claro, siempre vamos a ir por detrás. Claro, ¿y no crees que también tiene que ver que realmente siempre todo esto, ¿no? Cuando buscamos preguntas, como cuando establecemos patrones de otras personas y cuando tomamos decisiones sobre todo, ¿no? Sobre algo, realmente no tiene que ver con que realmente el ser humano, y a lo mejor por eso nos ha llevado al fin del mundo, creemos que somos racionales, pero realmente somos seres totalmente o irracionales, o que tomamos las decisiones en pocos segundos y nos pasamos el resto del tiempo justificando por qué hemos tomado esa decisión? Absolutamente, absolutamente. Y además pensamos, tendemos a pensar, además de eso que tú has dicho, que es completamente verdad, tendemos a pensar también que operamos con una información muchísimo más Ujú. completa de lo que tenemos en realidad. No somos muchas veces, Daniel Kahneman llamaba esto el efecto faro, que decía, si tú coges el faro, tú solo ves aquello que la luz del faro, ese círculo, ilumina, pero fuera hay muchísima información y la mayoría de las veces no movemos el faro para ver qué hay fuera, sino que vemos una situación, vemos lo que cae dentro de nuestro faro particular y decimos, ya está, decido y ya sé lo que hay que decidir. Cuando en realidad muchas veces estos factores son más complejos. Entonces, además, como somos máquinas estupendas de justificarnos, pues entonces, claro, cada decisión que yo tomo tiene una justificación Ujú. racional para reducir esa disonancia cognitiva que sentimos, ese malestar cuando hay una incoherencia. Con lo cual somos fantásticos avanzando en una eterna huida hacia adelante para intentar justificar pues, nuestros errores, nuestras cagadas. Y ojo, esto lo hacemos todos, los psicólogos, los no Sí, psicólogos somos y yo esclavos, el ¿no? primero. De esas opiniones que ya tenemos, o de esas creencias que pensamos que algunos, ¿no? Porque pensamos, algunos creen que escapan, ¿no? Pero yo creo que hay que asumir que todos formamos parte y que en mayor o menor medida, hombre, si eres consciente, al menos puedes tener esa mínima conciencia de que puedes estar siendo irracional en algún momento, pero todos tenemos creencias irracionales. ¿Cuál es la tuya, Mm. Ramón? Ha sido la creencia irracional más importante de tu vida? ¿Y cuál crees? Bueno, La, eso te lo haré luego esta pregunta. la creencia irracional. Hombre, claro, es que tú piensas que si es una creencia irracional que yo defiendo, por definición, no sé que es irracional, porque me he convencido de que es plenamente Bueno, a lo mejor racional. ya la has tenido, pero ya te Pero diste cuenta. si atendemos a mi biografía y a errores que he cometido, ¿vale? Porque eso sí podemos ser un poco más objetivos. Yo creo que mi creencia racional, irracional o mi creencia falsa es una confianza exagerada, eh, excesiva, en la capacidad que tengo de hacer demasiadas cosas y en la capacidad que tengo de comunicarme con suficiente claridad. O sea, yo creo que una de las cosas que yo más, y además esto es jodido cuando eres profesor, divulgador y en tu vida personal, en tus relaciones, etcétera, una de las cosas más jodidas es el pensar que te estás explicando mucho mejor y que te están entendiendo mucho mejor de lo que en realidad está pasando. Y luego muchas veces en mi vida me he encontrado con situaciones en las que eso no ha sido verdad. Y por otro lado, la creencia de que los días para mí tienen 78 horas y que yo, por supuesto, puedo decirle que sí a todo y que puedo participar en todo y estar en todo. Y luego, pues la realidad te da con un mazo en los morros hasta la siguiente vez. Yo Ese creo que son las optimismo. dos creencias irracionales. O sea, más sobre creencias sobre mí mismo, creencia inflada sobre mi propia capacidad, que otra cosa. Ese optimismo irracional, que muchos tenemos. A mí me pasa lo mismo también. De ser capaz de decir, yo en este periodo de tiempo voy a poder hacer esta serie de cosas, cuando luego no es real. Y por mucho que falles una y otra vez, sigues teniendo esa perspectiva. Aunque en el fondo quizás sabemos, ¿no? Que no es una perspectiva real, pero queremos Es que es creer que es real. jodido, porque se refuerza de forma intermitente, porque claro, hay cosas que salen. A ti hay cosas que te han salido y a mí hay cosas que Claro. me salen, y las cosas que no salen no se ven tanto y además es fácil, pues, como te decía, justificarla. Y muchas veces ya no es tanto una cosa de es que soy gilipollas y tenía que haber dicho que no aquí. Soy gilipollas y tenía que haber dicho no, ahora no puedo, o esto no, o esto que tú parece que piensas que es así, no es así porque yo no te lo he explicado suficientemente bien. No, es una cuestión sobre todo
de decir, bueno, pero todas estas cosas han salido, por tanto, tan mal tampoco estamos. Y al final resulta que sí, y si ha habido un error, muchas veces lo atribuimos a cosas externas. Pero Sí. nadie está libre, nadie está exento. Y pelearse con eso, pues es un trabajo de toda la vida en el que además tiene garantizado que no vas a ganar. Kahneman decía eso de que él llevaba 45 años estudiando los secos y no había mejorado casi nada. Pero bueno, que había conseguido a lo mejor un poquito más de intuición, pero vamos, yo creo que esto es una cosa de la que nunca te vas a librar Claro. completamente, igual que no te vas a librar de respirar. ¿Y cuál crees que es la creencia irracional más arraigada de la humanidad? Ojo que yo, dando una respuesta a esto que me preguntaron en el mundo, todos los sacerdotes de España se me tiraron encima, así que cuidado, ¿eh? Pues fíjate, yo no señalaría la religión. Yo no señalaría la religión. Es tentador Sí. porque la religión es un factor muy importante en muchísima gente. Claro, es que además hablar de la creencia irracional más importante de la humanidad es imposible, porque en realidad, claro, siempre nuestra perspectiva iba a estar mediada por el hecho de que vamos a pensar en nuestra cultura, que es donde nosotros estamos. Ujú. Yo, claro, no tengo ni idea de cuál puede ser la creencia irracional más arraigada en China o en la India, porque realmente yo soy un ignorante en esos temas. Pero si yo tuviera que hablar de la creencia más arraigada en nuestra sociedad, en el cacho de sociedad que a nosotros nos toca, yo creo que sería el individualismo y el libre albedrío. Yo creo que serían esas dos. La idea, porque de ahí brotan una serie de ideas que creo que son muy jodidas, como por Cierto. ejemplo el hecho de que el entorno muchas veces no importa a la hora de explicar por qué pasan cosas que pasan. Estas ideas tan perniciosas como que el que es pobre es porque quiere Ujú. y el que le va bien es porque el hombre hecho a sí mismo. Hay un montón de ideas ahí muy jodidas, muy jodidas, muy jodidas, que yo creo que vienen de un individualismo muy mal entendido y de la creencia además en el libre albedrío, en vez de aceptar que nuestra conducta está conformada por nuestra interacción con el contexto y que muchas veces nuestra conducta está determinada, que nosotros en realidad pensamos que tenemos libre albedrío porque es una ilusión que Ujú. nosotros nos creamos, cuando en realidad, de hecho hay evidencia incluso neurofisiológica, muchas veces las decisiones y la acción se han iniciado antes de que nosotros tomemos conciencia de haber decidido. Decía Kahneman que una gran parte de nuestro llamado libre albedrío era inventar justificaciones retroactivas a las cosas que hemos decidido para que pareciese que las habíamos elegido nosotros. Yo creo que en nuestra sociedad actual es esa. La religión, sí, evidentemente, para mi modo de ver, es una creencia irracional, pero yo creo que esta ha venido a sustituir en gran medida mucha de la idea religiosa o le ha destronado a la idea religiosa en cuanto Sí, a porque primacía en nuestro es un occidente. cierto dogma sobre el que se basan muchísima perspectiva, ideología, que puede ser muy dañina, ¿no? Y mucho discurso que además es una plaga porque está en muchísimos ámbitos. Está en el ámbito de la psicología, ¿no? Con Claro, claro. ese Es que mensaje piensa, de pensamiento positivo de si tú puedes, quieres, esa mentalidad de tiburón de lo que quieras lo vas a conseguir, si no lo claro, consigues es tu culpa. claro, y el meme que más gracia me ha hecho últimamente, y creo que los memes al final van a convertirse por derecho propio en una forma de arte reconocida del siglo XXI, es este del barco que está, el Evergreen, el que está Sí, atrancado, con la grúa chiquita al lado, sí, y el barco le pone depresión o estoy deprimido, y abajo dice, no estés triste. Pues yo creo que es eso, exactamente. ¿no? Esta mentalidad de, si eres pobre es porque quieres, si te Ujú. deprimes es porque quieres, si tienes ansiedad es porque quieres. Pero ojo, es que esto impregna otras cosas. Mira, hoy justo he leído a una psiquiatra, creo que es Marian Rojas, hablar de Ujú. la depresión. Y hablar de la depresión, y como cabe esperar en un psiquiatra, porque ese es el modelo biomédico en el que ellos trabajan, pues todo era biologicismo. Ya. Y decía una cosa que era verdad y no era verdad, en mi opinión, que era, yo cuando viene una persona con depresión, yo le digo que se mire la inflamación, que se mire la tiroides y que se mire, no me acuerdo qué otro marcador biológico. Y ojo, eso es verdad en el sentido de que hay investigación que relaciona la depresión con la inflamación. Ah, la microbiota, eso era lo otro que decía que había que mirarse. Y hay investigación, y ahí está, por ejemplo, mi amiga Laura Díaz, que, que concursó conmigo en FaceLab y que es una tía estupenda y es una pedazo de investigadora en ese campo, que dicen, oye, cuidado, lo que ocurre en el intestino puede afectar a nuestro comportamiento, correcto. Y luego está el tema de que efectivamente el hipotiroidismo puede mostrar una sintomatología que se puede diagnosticar mal con depresión y el hipertiroidismo con ansiedad. Todas estas cosas son así. Vale. Pero claro, el problema es reducirlo todo a eso. Y es esto que te decía del individualismo. Entonces, ya claro, yo estoy deprimido porque tengo el intestino jodido o porque tengo la tiroides jodida. Bueno, habrá personas que efectivamente la causa será un fallo en el intestino o en la microbiota, perdón, una pérdida de microbiota o una alteración en la microbiota o gente que tenga un problema tiroideo. Y entonces ese comportamiento se deberá a eso. Del mismo modo que una persona con una lesión frontal, pues tendrá una alteración de su comportamiento que estará causada por la lesión. Pero en la gran mayoría de casos es un reduccionismo impertinente decirle a la gente,
te han echado el curro y te has quedado sin dinero. No, es que tienes tiroides mal. No, no tengo el tiroides mal, cojones. Y si acabo teniendo el tiroides mal a causa de tener una ansiedad sostenida en el tiempo, entonces el hipertiroidismo o el hipotiroidismo serán consecuencia de mi interacción con el entorno. Pero no serán la causa, o sea, es que tiene cojones, o sea, se muere mi padre, estoy amargado, no, es que tiene la microbiota trastocada, vete a tomar por culo, o sea, ¿cómo me dices estas cosas? Claro. A eso me refiero con el individualismo, entonces miramos de piel para adentro y decimos, si algo está mal, es culpa de piel para adentro. Oiga, no, no, por supuesto que hay casos en los que será así, lógicamente, y por supuesto que es valiosísimo estudiar, por tanto, el funcionamiento del sistema nervioso del cerebro, y además, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir, todo psicólogo tiene que tener formación en neurofisiología, todo psicólogo tiene que entender el funcionamiento del sistema nervioso, el funcionamiento de los psicofármacos, todo psicólogo al menos que se vaya a dedicar al trabajo clínico, general sanitario, como lo quiera llamar. Vale. Pero dicho esto, vamos a no caer en reduccionismo. Y claro, desde la psicología basada en la evidencia, una de las cosas que yo creo que tienen en común tanto la psicología cognitiva como la psicología conductista, como la psicología, cualquier forma de psicología basada en la evidencia, es la importancia de la interacción con el contexto. Y en ese sentido el individualismo no cabe. La religión arrastramos mierdas de ella. Por ejemplo, la idea del hombre como centro de la creación, la idea del hombre como organismo separado de los demás organismos y que por tanto está sujeto, mente, la idea de mente, tal y como se usa en el lenguaje popular, porque hay psicólogos cognitivos que avanzan unas definiciones de mente que son por lo menos dignas de consideración. El otro día José César Perales, en un hilo de Twitter, postulaba una definición de mente que decía, hombre, pues esto, quiero decir, esto tiene cara y ojos, pues esto se puede intentar utilizar, esto se puede intentar estudiar, se puede intentar valorar. Pero en el sentido habitual que decimos, mi mente, es el alma con borla. El alma con borla. Exactamente, sí. Puede que sea... Hay muchas creencias irracionales. Yo de hecho te iba a decir, sí, en ese momento dije la religión, pero pensándolo, para mí una de las creencias más irracionales es precisamente lo que tú has dicho, la falsa idea de que somos libres y la falsa idea de que somos racionales. Yo creo que esas dos son las que, sobre todo la de que somos libres al 100% es la que más daño hace. Y una de las cosas que yo más he aprendido contigo, sobre todo leyéndote por Twitter, es eso de no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato, ¿no? Aunque así dicho así sea reduccionista, pero muchas veces achacamos a problemas nuestros cosas que pueden ser abuso laboral, condiciones mediocres, en este país somos expertos en este tipo de cosas, y ese tipo de actitudes o de problemas del entorno que no vamos a poder, por mucho que acudas a un psicólogo, si no te mejora ese entorno no vas a poder solucionar. O piénsalo si quieres. Mira, tú has sacado un ejemplo que me parece fantástico. La isla de las tentaciones, el disparate este de concurso. Cualquier explicación que hagamos de ese concurso, de lo que hace la gente en ese concurso, en base exclusivamente a explicaciones internas, de es que tal concursante es así o tal concursanta es asá, es una explicación de mierda. Es una explicación de mierda porque no estamos teniendo, por ejemplo, en cuenta factores como, por ejemplo, mira, una idea que me pareció satánica. Yo me enteré, me lo contaron. Por lo visto, pues tú coges y separas a los concursantes, entonces metes a los chicos en un lado, las chicas en otro. Entonces luego viene pues, una serie de tentadores y tentadoras que se dedican pues allá a frotar cebolleta a ver si alguno pica, ¿no? Y entonces tienen ahí una campana que suena, o un timbre, una alarma, que suena cuando en la otra casa la pareja de alguien le está poniendo los cuernos. Eso es un modificador de la conducta de las personas. Entonces eso quiere decir que los concursantes van a reaccionar de una manera que no es como ellos reaccionarían en un entorno natural, digamos, si estuvieran en sus casas, en sus barrios, etcétera, etcétera. Cualquier postulado que tú hagas sobre la conducta de esta gente es absurdo porque no tiene valor fuera de ese entorno artificial donde tú los tienes metidos, porque ellos en su vida real no están encerrados en una casa paradisíaca, en una isla rodeados de jambos y de jambas allí que están frotando la cebolleta. O sea, que es absurdo. Entonces ve a psicólogo allí diciendo, sí, porque es que fulano tiene una personalidad. Vete a cagar. Claro. ¿Qué personalidad ni qué polla en vinagre va a tener una persona que está en un entorno completamente artificial? Tendrás que estudiar a esta persona en su entorno. Y entonces tú podrás decir, pues mira, este comportamiento que emite esta persona se ve reforzado por esto y está causado por esto otro, y esto lo dificulta, y esto lo facilita, esto lo mantiene, y bueno, pues podrás hacer ahí un análisis en condiciones. Pero esto, claro, esto es un desprestigio para nosotros. Pero fíjate, seguimos pensando, no, es que fulano es así, así como, ese fulano o esa fulana en otras circunstancias haría cosas completamente diferentes. Pero claro, lo que tú has dicho antes, hay una recompensa y un incentivo determinados por comportarse de una manera determinada. Hay una privación estimular que hace que otros estímulos que a lo mejor normalmente tú no les prestarías tanta atención resulten más salientes, resulten más relevantes. Hay un incremento de la ansiedad en la forma de la alarmita de los cojones que hace que tú tengas ocasión de generar pensamiento de rumia de ¿seré yo el que está con más cuernos que un saco de caracoles? ¿Estaré yo siendo engañado? Pues si llegas a convencerte que estás siendo engañado, pues entonces una posible
consecuencia perfectamente lógica es decir, pues yo lo voy a devolver. Claro, todo esto es una manipulación de la conducta que viene del contexto, no viene de la persona, no viene de que la persona es así o es asá o no, viene de que has puesto a esa persona en una situación donde, de hecho, muchas personas, muy diferentes de ella, probablemente también se comportarían de esa manera. Es que además, fíjate Claro. el doble pensar que sostiene, por un lado decir, no, 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 yo tengo libre albedrío, yo tengo no sé qué, pero por otro lado ser además un firme creyente que las técnicas de marketing funcionan, técnicas como el posicionamiento de los productos en las tiendas funcionan, técnicas de persuasión como las define Robert Cialdini funcionan, pero cada uno es único. Pero por alguna misteriosa razón, esas técnicas funcionan con gente muy diferente, pero todos somos únicos. Pues hombre, o una cosa o la otra. O, no sé si me explico. Claro, pero es que yo creo que necesitamos pensar que no somos un mero rebaño o un mero, no sé, que estamos todos cortados por el mismo patrón, que seguramente sea mucho más de Eh, lo que pensamos, ¿no? Pero Claro, claro, pero porque no somos no, iguales. ya sé que no, Pero, ya sé que no, pero pero reconocer que hay unas leyes comunes. claro. Es que además te voy a decir una cosa. Voy a reivindicar aquí, no voy a cuento, pero voy a reivindicar aquí el papel del rebaño. Porque rebaño tiene una palabra es una palabra con unas connotaciones, yo creo que muy despectivas, y Sí, creo que precisamente cae en esa idea irracional que te decía antes, y ya no doy mal coñazo con ello, del del individualismo y tal, individualismo, cuando claro. yo creo que hay que reconocer que el éxito de nuestra especie precisamente es el Ujú, ser animales hipersociales. ujú. Jonathan Haidt, en su libro de La búsqueda de la felicidad, de hecho, Sí, postula que el desarrollo de nuestro cerebro tan grande es en gran medida para gracias a poder eso. procesar al máximo relaciones sociales y además nuestra capacidad para cooperar y anteponer el bienestar de otro al nuestro en aras de un objetivo mayor. Ujú. Y yo creo que ese es el éxito. Y todo eso choca fundamentalmente con el individualismo en el que nos vemos envueltos. Y ya no doy más la turra con esto porque tampoco quiero hacer un meeting, pero me parece importantísimo. Y de hecho, si llega el fin del mundo, en el sentido de una crisis probablemente ecológica o similar que nos borre como especie, probablemente va a venir por ahí. Y de hecho, bueno, pues lo estamos viendo constantemente en cuanto a los procedimientos para la vacunación, que están siendo un disparate. Hay países que están ya cerca de la vacunación completa, están muy avanzados. En otros no se ha puesto una triste vacuna Ujú. sin pensar en que aquí tenemos que vacunarnos todos porque Todos, si no oh, luego sí, vamos a exacto. tener cepas nuevas y entonces no servirá de nada. Esta idea de estamos todos juntos en esto no ha calado y en buena medida por un individualismo enorme. Bueno, muchísimas gracias que Outconsumer, que es un crack, nos ha hecho una raid. Gracias, un abrazo. y, y nada, en relacionado con esto, otra de las cosas, y esto va en relación también porque me estoy leyendo un libro, que ahora a lo mejor algo te lo diré y me dirás, puta mierda de libro, ¿O no? pero es que el hombre también tiene la necesidad de buscar un sentido, ¿no? A su vida. Y yo creo que cuando llegan también los últimos días, ¿no? El último momento, como ahora que es el fin del mundo, pensamos, ¿ha tenido mi vida un sentido? ¿O realmente he tenido un objetivo en la vida? ¿O hay un propósito de él? El libro que me estoy leyendo es El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, que me está... Vale, vale, me imaginaba que te iba a gustar, pero Maravilloso, es maravilloso. maravilloso y más por la realidad cruda que explica, ¿no? De al final bueno, mira, hemos hablado el tema del entorno, no quiero hacer comparaciones que no tienen nada que ver, Okay, ¿no? no. Pero de entornos artificiales y en este caso, ¿no? Haber llevado al hombre o al ser humano a el límite más extremadamente crudo y cruel y subhumano, ¿no? Que se puede llevar, que es un campo de concentración. Ahí, Es verdad. ahí este hombre, Víctor Frank, ha encontrado alguna de las respuestas, ¿no? A las preguntas, o al menos hace un análisis para mí muy certero, ¿no? Y una de las cosas que habla es de eso, del sentido. Y precisamente rompe un poco el mito, ¿no? De ese sentido único y casi divino que tiene el ser humano, ¿no? De trascender o del más allá, porque dice, cuando llegamos al límite, cuando no nos queda nada más allá que el sufrimiento, el sentido no es más allá que abstraerme 2 horas pensando en mi mujer, que es quizá lo único que puedo ver. Ese es el único sentido de mi Efectivamente. vida. Es Efectivamente. increíble. Es una obra que yo considero que es uno de los grandes logros del pensamiento y de la literatura. Yo creo que trasciende a la psicología, pero fíjate que creo que tiene dos ideas muy interesantes. Una es que la idea de que en todo momento tú puedes tratar de modificar tus circunstancias para adaptarte a ellas en la medida de lo posible y buscar, y una cosa que los psicólogos conductuales decimos mucho, no buscar la gratificación, el reforzador por pequeño que sea, buscar dentro de una situación completamente atroz los más pequeños logros que te permitan mantener una sensación de autoeficacia, porque él lo decía, dice, hay un lugar al que ellos no van a poder llegar nunca, que ese es el lugar donde últimamente yo soy libre, pero es que sobre todo lo que más me gusta de esa obra es que al final para Frankel el sentido siempre es con otros, con Uh -huh, otros. O sea, para Frankel el sentido es ayudar a los otros, hablar con otros, animar a otros, pensar en su mujer, uh -huh, pensar en su familia, pensar en lo que él haría cuando uh saliera de -huh. allí, cómo contaría esto al mundo. Siempre, es decir, no estamos solos,
y somos todo lo que tenemos. A mí ese libro me tocó mucho precisamente porque yo esperaba una narración más de coraje individual, Ujú. superheroico Sí. y pues, ese típico idea. Y en cambio lo que me encontré es una persona que había encontrado que el sentido para él era el estar, aprovechar cada momento que él pudiese disfrutar y tratar de, en muchos casos, convertir ese momento en servicio a los demás. Y creo que eso es una cosa muy, muy positiva. A mí es un libro que me impresionó muchísimo, pero bueno, es que en general además ese es un tema y un contexto que a mí me fascina muchísimo desde siempre. Todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, todo el tema de los Ujú. campos de concentración, la brutalidad del nazismo, la brutalidad de los aliados en sus Ujú. acciones militares, todo me fascina Y muchísimo. también, claro, cuando lees un libro así, te esperas, ¿no? Que se va a hablar de la maldad más pura, o al menos esperas encontrar alguna respuesta de por qué el ser humano o por qué la humanidad es capaz de del casi lo mejor y de lo peor, ¿no? Porque lo de los campos de concentración y el nazismo nos ha enseñado una cara de la realidad tan absolutamente extrema, y es curioso porque incluso él, después de haber pasado por todo eso, él dice que él no vio, o sea, que no hay maldad pura en el bando de los nazis, ni bondad pura, ni víctimas en el bando de los que No, estaban no, en el campo de concentración, por porque muchos supuesto. de ellos incluso eran capataces de los Los barracones capos. y eran Los incluso capos. más crueles que los otros. E incluso había cierta bondad en los soldados de las SS, ¿no? Y explicaba cómo Sí. ese al final que no sientes ni padeces por nada, pues que todos eran víctimas de eso. Y me encanta, ¿no? Porque como humanidad, al final te preguntas, ¿la humanidad en su conjunto tiende a la bondad o tiende a la maldad? Tú has dicho, me has dado alguna pista, porque al ser seres sociales y al realmente buscar el bien común, en cierta manera, tendemos siempre a una cierta bondad, pero también ese individualismo también hace mucha mella. ¿Dónde crees que nos encontramos? Uf, esa es una pregunta chulísima. A ver, vamos a volver a lo que tú mencionabas. El holocausto, en realidad, si te pones a pensarlo, no es nuevo. Quiero decir, no es nuevo en el sentido de que atrocidades como Ujú. esa han ocurrido y el exterminio sistemático de un pueblo por parte de otro no es una cosa que haya pasado por primera vez Ujú. ahí. Lo que ha convertido el holocausto en algo tan emblemático es la dimensión industrial de aquello. O sea, el hecho de que era como una fábrica. Tú metías trenes por un lado y salías muertos por otro. No como antes, que a lo mejor eran muchas veces masacres en el contexto de una guerra, de una acción militar, donde tú ibas, matabas a la gente a cara perro. De hecho, toda la maquinaria, los camiones con tubos de escape metidos dentro para gasear a las víctimas, los hornos, todo Ujú. esto se hacía para disminuir el estrés psicológico de los soldados alemanes, de los participantes, porque en muchos soldados alemanes la rotación era brutal por el desgaste psicológico que para ellos suponía. Tú piensas, claro, por supuesto que había psicópatas que se lo estaban Ujú. pasando pipa allí, pero muchas de estas personas, y de ahí, por eso de ahí me cago en el individualismo, estaban actuando porque estaban en un contexto en el que esa conducta era la mejor alternativa para ellos. Y con esto, por supuesto, no se disculpa ni se justifica Ujú. la atrocidad, se explica, que no es lo mismo. A mi modo de ver, y sin ser historiador, por supuesto, eh, yo creo que esta evolución que hemos ido teniendo, viendo cómo hemos ido ganando en derechos, libertades, sobre todo ahora en un giro muy fuerte eh, y muy positivo, en mi opinión, hacia minorías, hacia grupos que tradicionalmente han estado estigmatizados, perseguidos, discriminados, etcétera, etcétera. Quiero pensar, quiero pensar que la tendencia es positiva. Creo que tendemos a integrarnos además la Unión Europea con todos sus enormes fallos y quizás sea un proyecto que haya que darle la vuelta entera, no deja de ser un intento de trascender y decir, en un continente que ha estado tradicionalmente machacado por la guerra, en los que ha habido muy poco tiempo, en los que no haya habido alguna guerra en Europa, de hecho no sé si ha habido algún momento en el que no haya habido alguna guerra en una parte de Europa, por primera vez vamos a intentar conseguir algo que nos ponga en igualdad, que nos ponga en paridad, etc. Luego ya le podemos hacer las críticas que queramos al proyecto, si ha funcionado, si no ha funcionado, pero esa idea era inconcebible salvo como, por ejemplo, un imperio como el de Roma, ¿no? Es decir, la única forma de tener unidad es que haya alguien que tenga a todo el mundo aplastado. Y ahora surge esta idea. Yo, mi tendencia, ahí soy moderadamente optimista y creo que a medida que nos vamos comunicando más y más, podemos ir encontrando cada vez más simpatía entre nosotros. Pero claro, también nos gobiernan los incentivos a corto plazo. Cosas como, por ejemplo, el cambio climático, al final lo que tú estás viendo es un conflicto entre las personas que están persiguiendo unos determinados objetivos a corto plazo, inmediatos, que son objetivos económicos, industriales, etcétera, etcétera, y personas que estamos pensando, bueno, pero esto dentro de unos años lo vamos a pagar. Vamos a pensar una cosa, los veranos ya duran 5 semanas más que en los años 80. Ujú.
el verano ya dura 5 semanas más que en los años 80. Esto es en el espacio de mi vida. O sea, no estamos hablando de siglos. Es peligroso, pero claro, los incentivos, por otro lado, para actuar de una forma irresponsable son tan enormes que incluso sabiendo, es como fumar. Claro. Tú sabes que no es bueno, pero tienes incentivos para fumar, con lo cual mantienes esa conducta. Entonces yo no creo que sea tanto una lucha de bien contra mal, como una lucha entre diferentes metas, algunas de las cuales conductas que se pueden ver reforzadas a corto plazo y otras a medio y largo plazo, y nuestra capacidad de autocontrolar nuestra conducta para orientarnos. A fin de cuentas, una definición posible de autocontrol sería elegir una conducta de tu repertorio que no es la que va a ser más inmediatamente gratificada. O sea, en general nosotros definimos autocontrol, hay un vídeo buenísimo de Santiago Benjumea sobre esto, definimos autocontrol simplemente como elegir una conducta de nuestro repertorio y ponerla en marcha sin que sea la que va a tener la gratificación a más corto plazo. Cuando una persona es capaz de esperar, de demorar la gratificación, decimos que es una persona autocontrolada, ¿no? El estudiante que dice, no voy a salir de farra. Bueno, ahora no vas a salir, bueno, salvo que sea francés, no voy a salir de farra porque tengo que estudiar, decimos, es un estudiante autocontrolado porque hay una gratificación, él dice, no, esperaré a cocerme en los bares a haber terminado los exámenes. Entonces yo creo que al final eso se expresa en asuntos como, por ejemplo, pues eso, la lucha contra el cambio climático, los que abogan por un lado, es decir, vamos a tener menos recompensas ahora, vamos a producir menos cositas, vamos a intentar parar un poco para frenar esta carrera, con la gente que dice, sobre todo además, y ahí entra otro, creo que hay otro seco, es este optimismo tecnológico de decir, no, pero bueno, pero seguro que aparece alguna solución tecnológica. Y puede ser, ojo, puede ser. Si hay algo que, por ejemplo, ha demostrado la pandemia, es que cuando como especie decimos vamos a solucionar un problema, el problema se machaca. Quiero decir, aparece una enfermedad nueva y en un año tenemos multitud de vacunas funcionales, multitud de vacunas que dan resultados y seguramente en un plazo de tiempo ridículamente corto, vamos a compararlo con los 18 años que duró la plaga antonina o todo lo que duró la peste negra, ya será pues como una gripe o como cualquier cosa, te vacunas como parte de tu calendario vacunal y a tomar viento. Pero claro, ¿sabes aquí también otro fenómeno que entra? Lo mala que es nuestra memoria, lo rápido que nos olvidamos de las cosas. Tú has trabajado muchísimo con los antivacunas, por ejemplo, y con ese tipo de gente. Y yo considero que un problema además que tenemos es que en el momento en el que ciertas cosas desaparecen de nuestro contexto, las olvidamos enseguida. Entonces, por ejemplo, yo creo que una parte de estos movimientos que son un retroceso o que representan un retroceso es el hecho de que hay amenazas de las que nos olvidamos en un plazo muy corto. Cuando yo era pequeño, yo tengo 44 años, cuando yo era pequeño no era raro ver a alguna persona con secuelas de la polio. Pero eso ya no se da. O sea, las personas que quedan con secuelas de la polio son en su aplastante mayoría gente ya mayor que en su momento no tuvieron acceso a la vacuna. En el momento en el que la vacuna se generalizó, desapareció la polio. Muchas enfermedades desaparecieron así. Entonces, claro, los antivacunas en parte también lo son porque no han convivido con eso. En Vietnam, por ejemplo, hay un estudio antropológico interesantísimo en el que los antropólogos le preguntan a las mujeres vietnamitas, oye, que es que hay gente en Occidente que no se quiere vacunar. Y las mujeres vietnamitas flipaban, pero flipaban en plan de decir, pero ¿cómo no te vas a vacunar? O sea, pínchame en el ojo, porque ellas veían a sus niños con sarampión, la veían con enfermedad y decían, esto no. Pero claro, ellas lo tienen presente. Mis padres, la generación de mis padres, tenía presente lo que era una polio, lo que era una varicela, lo que era una meningitis, lo que era, habían perdido hermanos, habían perdido familiares por esas cosas, con lo cual no hay dudas. Ahora se ha generalizado esta idea, en buena medida porque hemos perdido el recuerdo de lo que era eso. Esto nos pasa eso también con todo, ¿no? Realmente, que nos pasa también con la historia. La condenamos a repetir, ¿por qué? Porque se nos va olvidando lo graves que fueron. Empiezan a revisionar o a cuestionar ciertas cosas, como puede ser el franquismo, ¿no? Que algo que en la historia reciente estaba enterradísimo y parece que había un acuerdo, ¿no? Pero parece que con el tiempo la memoria se diluye y todo se vuelve un poco relativo y vuelve a haber debates que parecía que estaban enterrados, ¿no? Es que además me parece interesantísimo esto que dices, porque el fascismo, por ejemplo, pues tampoco es nuevo. El fascismo tampoco es un movimiento completamente original. El fascismo, el otro día lo hablábamos, el fascismo no inventó el antisemitismo es más viejo que cagar en cuclillas. O sea, lo de ir a por los judíos es toda una cosa que lo ha hecho todo el mundo. Nosotros lo hemos hecho en España durante muchos años y no necesitamos ningunos nazis. Vamos, los pogromos tienen su propia palabra. O sea, los judíos tienen una palabra para designar vienen a por nosotros, que es pogromo. Fíjate lo íntegro que está esto. Entonces, lo que sí ocurre es una cosa, hay un dato que siempre me parece súper ilustrativo, que es una serie de encuestas que se fueron haciendo a partir de 1945 de percepción pública sobre la Segunda Guerra Mundial. Y en 1945, en los países aliados, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, cuando tú preguntabas qué papel ha jugado cada país
a la Unión Soviética se le daba un peso brutal. O sea, en 1945 1950 todo el mundo tenía cristalino de que los rusos habían sido un factor, los soviéticos habían sido un factor decisivo en la guerra. Décadas de cine después, décadas de propaganda hollywoodense después, ese porcentaje se desploma y a día de hoy la percepción popular en Occidente, por supuesto, evidentemente en Rusia, pues, ellos mantienen esa idea, es que la guerra mundial la ganaron básicamente los americanos. Y por supuesto los americanos tuvieron un papel importantísimo, lógicamente, pero por ejemplo, pues, operaciones militares como la Operación Bagration, que fue una batalla decisiva en el frente oriental, pues no son tan conocidas como el desembarco de Normandía, por ejemplo, que es un poco como la batalla arquetípica de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O la batalla de Inglaterra, Dunkerque, etcétera. Eso recibe una atención enorme, pero otras batallas quizá igual decisivas no. Entonces, claro, el franquismo, pues cuando salimos del franquismo teníamos muy fresco lo que era aquello y pasan unas cuantas décadas, se va muriendo la gente que lo vivió, va quedando cada vez menos gente, el recuerdo se altera, se reconstruye. La memoria es dúctil, nosotros reconstruimos nuestro recuerdo en base a nuestra ideología. Con lo cual, pues claro, llega un momento en el que tú puedes ver a chiquillos que, vamos, que no pudieron tener idea de lo que era el franquismo, argumentando muy convencido de que con Franco se estaba mejor. Yo cuando me fui a vacunar el otro día a la Facultad de Geografía e Historia de la UB, que es donde me tocó vacunarme, pues pasó a pasar unos cuantos que iban ciegos, ¿no? Y una de las cosas que decían era, con Franco no había pandemia porque se comía mejor. Y eso es lo que nos gritaron, ¿sabes? Porque sí, por alguna razón les molestaba que no estuviéramos vacunando y se dedicaron a increparnos, ¿no? Y una de las cosas que dijeron era, con Franco no había pandemia porque se comía mejor. Y dices tú, pues ya está. Buen eslogan. Pues tus cojones 33, ¿sabes? Pues ya está, qué guay. Maravilloso. Bueno, y en relación a esto, ¿no? De por qué o cómo, ¿no? Poniéndonos en la situación de que el fin del mundo llega mañana, ¿por qué crees que nos hemos cargado el mundo? Es cambio climático. Yo sé que a ti te gustaría ver un apocalipsis zombie, pero siendo realista, ¿no? A mí la verdad es que no me gustaría. Yo disfruto mucho con esto como lotería, pero yo también es cierto que cuando tienes hijos te cambia mucho la perspectiva y tú lo que quieres es que todo esté plácido y sea un coñazo, ¿no? ¿Pero por qué crees Pero que nos yo, hemos cargado el mundo? La estulticia del es ser que humano, cambio climático, la pandemia, ¿qué acabará con primero nosotros? no sé si nos lo hemos cargado. Yo creo que tan arriesgado es decir como que esto no hay motivo de preocupación, como decir absolutamente nos lo hemos cargado ya más allá de todo lo cargable. Yo creo que sí nos hemos metido en un embolado bien grande. Pero yo creo que también una de las cuestiones es que es muy difícil pensar a largo plazo. Y esto es una cosa que se ve en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Quiero decir, tú quieres ponerte en forma, por ejemplo, este clásico de propósito de Año Nuevo, tú te quieres poner en forma en enero para estar bien en el verano, pero entre mitad hay un montón de bollos. Y los pollos están aquí ahora y el verano está muy lejos. Hay precedentes ya de culturas que han devastado. De hecho, no me acuerdo qué cultura del Pacífico Sur se había autoextinguido por haberse visto involucrada en un programa de caza sin control que había devastado el ecosistema y llegó un momento en el que se murieron de hambre y los masacraron. No sé si recuerdo haber leído por ahí que los incas, puede ser, no sé si los incas o los mayas, una cultura precolombina, también había sufrido una especie de cambio climático por su actividad constructora, por la deforestación y una serie de cosas. Es decir, nosotros ya nos podemos cargar nuestro entorno. ¿Por qué? Porque Kahneman lo explica muy bien cuando hablamos de la aversión al riesgo. Cuando habla de la aversión al riesgo, que es que dice que los humanos somos muy diferentes según si el riesgo es próximo o es lejano. Cuando el riesgo es evidente, es cercano, es inmediato, tendemos a ser muy conservadores, tendemos a ser muy cautos. Pero cuando el riesgo es lejano, solemos ser lo contrario de aversos, somos afines al riesgo, ¿no? Porque tú fumas, pero este cigarro no te va a matar ahora, a lo mejor en el futuro. Tú compras un boleto de lotería y seguramente perderás el dinero, pero la pérdida no se ha producido, se producirá en el futuro si se produce, que es lo más probable, pero no lo sabes. Entonces yo creo que muchas veces tendemos a pensar que esto ya lo arreglará alguien después. Que esto, ahora yo necesito hacer esto, lo que hablábamos antes del error fundamental de atribución, yo ahora necesito esto y luego ya lo arreglaremos. Con lo cual, además, te ves presionado por el contexto porque tú también puedes estar pensando, bueno, si yo no lo hago, a lo mejor lo hará otro y ese otro tendrá una ventaja y ese otro luego, bueno, pues me puede superar o me puede conquistar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cosa que se ve muy clara es con los protocolos de emisiones relacionados con el cambio climático, cuando hay países como la India o China que dicen, claro, vosotros ahora os podéis permitir reducir emisiones porque vosotros estáis en un nivel de desarrollo industrial y tal que nosotros no hemos llegado. Y ahora lo que estáis diciendo es que nosotros tenemos que dejar de desarrollarnos después de que vosotros Claro. hayáis pegado siglos contaminando lo que va a salir de la polla, pues no me da la gana. Y claro, tienes que dejar de hacerlo, pero por otro lado, tú careces de la autoridad moral para decirle a ellos, no, 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 yo ahora estoy mejor que en brazos, pero tú tienes que demorar ese llegar a donde estoy yo o no llegar,
porque es que la cosa está muy malita. Bueno, ya te dirán los chinos, bueno, está muy malita ¿por culpa de quién? Claro. Y ojo, que no digo con esto que yo apruebe ni que me parezca, o sea, yo creo que esto requiere una implicación de absolutamente todas las naciones del mundo. Pero cuando se trata de explicar por qué hacen esto, pues claro, cuando te dices, ¿quién se lo cargó? Pues un poco esa idea de que al final es el corto plazo. El corto plazo tiene una fuerza y un peso enorme en nosotros. Y cuando tú necesitas algo, es muy difícil considerar qué va a ocurrir luego con eso dentro de unos años, si vas a tener o no vas a tener consecuencias graves por eso. Entonces no creo que seamos estúpidos, pero es difícil salir del corto plazo. Claro, pero es que si lo que acaba con nosotros es el cambio climático, lo que está provocando este apocalipsis, tampoco sería culpa de los individuos como tal, porque yo creo que hay una delegación de culpa en el tema del cambio climático interesada también, o de señalar al propio individuo en plan, es que no reciclas lo suficiente, es que comes mucha carne, es que no vas en coche eléctrico, cuando realmente el 70% de las emisiones mundiales las tienen 100 empresas en todo el mundo, ¿no? Y la Efectivamente. mitad de ellas creo que son de titularidad estatal, o sea que los estados podrían hacer algo. Entonces yo creo que se interesa mucho, ¿no?, recaer la culpa en la humanidad como tal, es que no sois lo suficientemente responsables, cuando eso lo que esconde es realmente eximir de culpa a quien tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Que evidentemente no está de más reciclar, hacer ese tipo de cosas pues para contribuir a un mundo mejor, y creo que con todos, ¿no? Sobre todo con el compromiso de todos de exigir a nuestros estados, a nuestros gobiernos y a las empresas que cambien el estilo, ¿no? Pero yo creo que si se carga tanto la culpa por nosotros, no sería la culpa de la humanidad, sino de cómo se ha interesado por las élites. Hombre, es que piensa que esto enlaza con lo que decíamos antes del individualismo. El Claro. individualismo es una de las ventajas que tiene, desde el punto de vista de quién se beneficia de esto, es el hecho de que permite hacer un traspaso de responsabilidad del contexto al individuo. Entonces tú puedes llegar y decir, no es que sea el sistema económico en el que vivimos con estas ideas que tenemos de crecimiento infinito, de producción infinita y limitada, de aumento constante del beneficio, porque piensa que estamos en un punto en el que ya las empresas no despiden o desmantelan divisiones o reducen porque estén perdiendo dinero, que sería comprensible. Si estás perdiendo dinero, pues puede ser que tengas que despedir a personas o cerrar tiendas o cerrar fábricas. No, es porque tus beneficios no han crecido lo suficiente o lo que a ti te gustaría presentarle a los accionistas. Eh, eh, en vez de coger y asumir esa responsabilidad, decir esto es una responsabilidad social, contextual, tenemos que cambiar este modelo de negocio, lo cual implica pues regular, Ujú. cambiar las leyes, cambiar tal, a decir, no, es que tienes que reciclar en el Claro, contenedor amarillo. Ojo, que por supuesto que también, porque claro. seguro que eso también tiene un impacto desmesurado y hay empresas pues, que están tomando iniciativas que son muy de agradecer, ¿no? Pues como por ejemplo, no sé si es Estrella Galicia, que ahora la cerveza y muchas otras marcas que ahora en vez de sacarte las latas y las botellas con anillas de plástico Sí. están sacando cartón. Pues todo eso es fantástico y es Ujú. súper de agradecer y estoy seguro de que juega un papel. Pero es otra vez el meme del barco enorme Claro, y la grúa chiquitita, ¿sabes? Y es exacto. lo que tú dices. Yo me descojono cuando se ponen a echarme la bronca Claro. porque es que tienes que usar el transporte público. Bueno, ya, yo uso el transporte público, pero ahora de las emisiones de estas 100 empresas que tienen el 70% de las emisiones, ¿qué hacemos? De los mandatarios que van a la cumbre del cambio climático en Davos en avión contaminando lo que no está en los escritos y a mí me dicen que yo no debería coger el coche, que no tengo coche, que me da igual, pero ¿qué hacemos? Con la salud mental, tres cuartas de lo mismo. Piénsalo, Rocío. Tú puedes llegar y decir, Ujú. vale, pues tenemos un problema en el que hay un Claro. aumento sin paralelo de los problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de trastornos de la conducta alimentaria, problemas de toda índole que a pesar de que se supone que estamos mejor que nunca, no dejan de aumentar ni el diagnóstico ni la prescripción de fármacos. Pues no miramos el contexto. Porque además, también pasa que mirar el contexto también supone muchas veces desmoralizarse y decir, pero bueno, ¿cómo vamos a cambiar todo esto, Claro. no? Es Porque que es claro, cuando luchar hablamos del contra un capitalismo, gigante, claro. claro, cuando hablamos del capitalismo es que tampoco hablamos de un conjunto de señoros ahí en una Claro. sala tal, sino que hablamos de un montón de gente, Ujú. cada uno actuando en su propio beneficio y presionando en una dirección, y gente, una minoría muy influyente, etcétera, pero que no tiene por qué estar actuando de forma concertada, o sea, no es una conspiración. Pero por otro lado, dice, bueno, pero tenemos, se supone, fármacos cada vez mejores, pero no parece que estén sirviendo. Pero claro, es mucho más fácil a corto plazo decir, Claro. pues mire, si está usted muy mal, pues tómese un tranquimacín, Ujú. tómese un escitalopram, tómese usted un fármaco, tómese usted tal. Y esto es un problema de salud mental porque es que te falta serotonina. Y dices tú, no me falta serotonina. O si me falta, Es no será debido a, por una claro, falla intrínseca mía, sino que será una consecuencia de claro. esto. Y esa es la lucha que muchos tenemos de decir, a ver, los problemas de salud mental son en muchísimos casos. Y por supuesto, sin olvidar que puede haber problemas que sí tengan una
causación fisiológica. Pues la epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo, puede causar alteraciones gravísimas en la conducta. Las lesiones frontales. El caso, por ejemplo, antológico de un profesor universitario que empezó a tener una conducta sexual completamente desquiciada, exhibiéndose, acosando a sus alumnas, tal, y lo que tenía era un tumor con una pelota de tenis en el frontal que hacía que básicamente sus inhibiciones, su capacidad de controlar su conducta, de inhibir su propia conducta, pues desaparecieran. Lógicamente ahí sí hay una causación fisiológica, pero en la mayoría de los casos, en muchos problemas psicológicos, en muchos, no en todos, pero en muchos, no se puede hablar con validez de una causa fisiológica, sino que tenemos que mirar la situación en la que está la persona. Claro. Y ahí, pues eso, ¿quién se carga el planeta? Nos lo hemos cargado entre todos, entre otras cosas porque hemos aceptado un sistema y una forma de hacer las cosas que priman muchísimo la acción individual en busca de un beneficio inmediato frente a mirar alrededor y pensar a quién afecta esto, a qué plazo. Claro. ¿En las qué plazo? Claro, esa es la pregunta, claro. Y esa es la cuestión complicada, ¿no? Mirar, si yo ya siempre digo, va, ya la Rocío del mañana ya se preocupará de los problemas de hoy, imagínate como pensara 10 o 20 años vista. Que lo hacemos, ¿no? Claro. Hacemos un esfuerzo global. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la pandemia, lo que hemos vivido, también ha supuesto un esfuerzo global de todos en general para no pensar más allá, sobre todo de los que somos más jóvenes, que directamente no nos tendría por qué afectar tanto, pero hemos hecho un esfuerzo desinteresado, no sin problemas, evidentemente, y no sin irresponsabilidades, pero que no te deja esa sensación de es que somos tan estúpidos que es normal que nos carguemos el mundo, ¿no? Porque creo que ni somos la humanidad que pues de ensueño que nos gustaría que éramos, pero que tampoco somos esa humanidad desastrosa que... Pero es que ahí estoy de acuerdo contigo. Es que yo creo que los seres humanos nos hace muchísimo daño esa idealización de no mirar nuestra naturaleza y nuestro comportamiento de una forma objetiva. Porque si miramos nuestro comportamiento, yo creo que el cuadro que surge, yo creo que es mayormente positivo. Quiero decir, los seres humanos somos capaces de una conducta altruista, somos capaces de generar soluciones a problemas complejos, somos capaces de mirar por los demás, pero tiene que darse el contexto. Skinner decía una cosa, que también voy a parafrasear, hablando sobre la libertad, el libre albedrío y demás, que era simplemente el hecho de que una sociedad libre es una sociedad en la que la gente entiende cuáles son las condiciones que controlan su conducta. Ser libre es entender qué condiciones controlan tu conducta y poder modificar estas condiciones para que se emitan las conductas que acordemos, que la comunidad verbal acuerde que son deseables para todos. Entonces, si nosotros entendemos eso, podemos crear estas condiciones. Claro, aquí muchas personas se rebelan y dicen que eso es insultante porque el libre albedrío no sé qué, el libre albedrío de mi polla gorda. Pero claro, yo veía un Twitter hoy una noticia sobre el desastre que está siendo la situación sanitaria en Brasil y el tío lo decía fantástico, decía, mira qué guapo confiarse en la libertad para gestionar la pandemia. Y Brasil está ahora con un 25% de los fallecidos en el mundo, unas 4.000 muertes diarias, un despiporre, y además con el riesgo adicional para todos nosotros de que al tener una tasa de contagio y transmisión tan alta pueden aparecer con más facilidad nuevas mutaciones, nuevas cepas que puedan ser un problema adicional para el resto del mundo por transmisión. Entonces yo creo que somos mayoritariamente una especie adaptable y positiva porque además somos capaces incluso de darnos cuenta de cosas que hemos hecho mal y hacer un esfuerzo para revertirlo. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo enorme para revertir la deforestación, para revertir la extinción de especies, etcétera. Y no se está consiguiendo del todo, por supuesto que no, porque sigue habiendo incentivos. O sea, es que al final, lo mires donde lo mires, siempre están, ¿no? Pero yo creo que es un cuadro positivo. Pero tenemos que reconocer el peso que tiene el entorno, el peso que tiene el contexto y no fiar tanto al libre albedrío, a la responsabilidad personal, etcétera. Porque la responsabilidad personal está muy guapa, pero la responsabilidad personal se ayuda de un montón de un entorno que facilite que se emitan las conductas que tú quieres. Y en ese sentido, los países occidentales hemos sido un desastre. Leía, ojalá me acordase el nombre, leía el otro día un artículo que me parecía de apoyo, que dividía el mundo en su respuesta a la COVID en 3 grandes bloques. Por un lado estaba el bloque de países africanos, donde la transmisión ha sido altísima, pero la mortalidad ha sido muy baja, en buena medida porque la población es una población mucho más joven, con lo cual la mortandad ha sido mucho más baja porque hay mucha menos gente mayor. Luego, los países del Extremo Oriente, por así decirlo, pues China, Corea, Taiwán, Japón, donde en general la gestión parece haber sido muchísimo mejor. Incluso Japón, que no ha tenido confinamiento significativo, ha experimentado unos niveles de transmisión muy bajos. Probablemente, esta es mi hipótesis, se deba a que en general son sociedades muy colectivistas,
donde se prima muchísimo el seguimiento de las normas, se prima muchísimo el respeto al bien común, ¿no? Toda la gente que yo conozco que ha estado en Japón, yo nunca he tenido el gusto, pero toda la gente que conozco que está en Japón menciona cosas del estilo de que te puedes dejar el móvil en un banco y cuando vuelves nadie lo ha cogido. Todo este tipo de cosas son factores contextuales, la cultura es contexto. Claro. Entonces, claro, aunque en Japón no ha habido confinamientos, probablemente todas las instrucciones en cuanto a mantenimiento de las mascarillas, desinfección, tratar de mantener la distancia en lo posible, ventilación, etcétera, pues se hayan seguido de una forma más eficaz. Y luego tenemos el caso de los países occidentales, incluyendo también aquí Latinoamérica, ¿no? Donde tenemos una cultura pues mucho más individualista, mucho menos colectivista y donde es donde estamos encontrando, incluso en países que tienen una infraestructura sanitaria potente como Alemania o como los países nórdicos, etcétera, pues los niveles de mortalidad, ya creo que en España estamos ya, aunque se me muertos, yo ya no sigo porque me cabreo, pero que estamos en un número altísimo de muertos. A otros países como Francia, como Alemania, que parecía que lo estaban haciendo bien, Alemania se metió el otro día 17.000 muertos en un día, cosas así, y buena parte de eso tiene que ver precisamente con fiar a la responsabilidad personal según qué cosa, mientras que en otros países pues no se ha fiado, sino que se ha dicho, bueno, pues aquí responsabilidad ninguna. El procedimiento que tú tienes que hacer para entrar o salir de China es enorme, o sea, tienes que llegar, pasar la PCR, el confinamiento en el hotel, por cojones, no hay ninguna opcionalidad en eso. Y una vez que lo has pasado, claro, es que los chinos van sin mascarilla, hombre, claro, porque para cuando tú llegas a poder salir a la calle, tienes la máxima garantía de que no estás contagiado. Y claro, pues si te dedicas a juntarte con gente que no está contagiada, pues razonablemente puedes ir sin mascarilla. Es que en Wuhan están en las discotecas. Claro, cojones. Evidentemente, ponte tú a que te rastreen con el móvil como los chinos. Ay, que no te gusta. Ponte tú a que venga un policía y te meta una PCR, sí o sí, te encierren 15 días en un hotel. Ah, que no quieres. Claro, es que responsabilidad personal. No, la responsabilidad personal ya hemos visto en qué consiste. La responsabilidad personal son pijos en la calle Ponzano poniéndose ciegos, son franceses viniendo aquí a la fiesta y son gente diciendo que, bueno, pues que lo que dijo el alcalde de Málaga, el puto héroe el otro día, bueno, es que igual los malagueños tendrían que considerar dar un pasito atrás y resguardarse para que los turistas puedan venir a disfrutar. Claro que sí, alcalde, y que nos vomiten en la boca también. Claro que sí, alcalde, que más, lo que sea por los turistas. Claro, o sea que responsabilidad individual en cierta manera, pero es mejor si las condiciones, ¿no? O si el entorno lo propicia, ¿no? Una conducta responsable, que es bueno, que es el término medio que hemos tomado en Occidente. Pero bueno, sea como fuere, ¿vale? El fin del mundo ha llegado, sea cambio climático, sea la pandemia que nos ha llevado a la debacle. Y para terminar vamos a hacer 4 preguntas, 5 más cortas, ¿vale? Más personales. Una es, mucha gente, bueno, muchos no, tenemos como una lista de cosas que queremos hacer antes del fin del mundo o antes del final. Tú, si la tuvieras, ¿crees que habrías conseguido una buena serie de cosas? Algo te falta por hacer. Bueno, a ver, has escrito un libro, has dejado descendencia, estás bastante completo. A ver, sí, según la idea popular, sí. Y de hecho hoy hemos estado en un huertecito y algún árbol y alguna plantita ya ayudé a poner en su... Pero, a ver, yo creo que es interesante. Hay una pregunta. Yo diría que sí. Yo diría que he conseguido suficiente. O sea, si mañana me dijeran, y no porque se acabe el mundo, pues Ramón, tienes una enfermedad y vas a morir mañana o vas a morir dentro de 3 meses, seguramente diría, bueno, pues me da coraje porque me quiero hacer muchas cosas más, pero bueno, sí he hecho. Yo creo que sí. Pero cosas que me gustaría mucho hacer, la más importante es ver crecer a las niñas, con lo cual, pues, y pasar y hacerme mayor con Victoria, y ver crecer a las niñas porque me fascina. No puedo dejar de desear ver en qué clase de personas se van a convertir, que luego igual me llevo un chasco, ¿sabes? Y son odiosas, pero de momento están de puta madre. Hombre, pues claro, no todo el mundo. A mí me impactó mucho Raquel Sastre el otro día porque dijo una cosa que yo creo que todos los que somos padres hemos pensado, que es que todo el mundo alguna vez odia a su hijo, porque todo el mundo a veces pues tiene momentos en los que su hijo es una dificultad, y en el caso de los padres de niños con dificultades especiales más todavía. Y luego, por supuesto, pues tienes las típicas cosas de pues lugares que te gustaría visitar o experiencias que te gustaría tener. Pero eso tampoco le dedico mucho tiempo a pensarlo porque siempre va a haber. Quiero decir, es que tampoco tiene mucho caso deprimirse por decir, por ejemplo, pues mira, Ramón era un enamorado de la historia antigua y de Roma, pero nunca está en Roma. Bueno, ya, y cuando haya estado en Roma, diré, ay, pues no está en Macedonia. Y cuando esté en Macedonia, diré, ay, pues no está en Egipto. Y cuando esté en Egipto, diré, ay, pues no está en no sé dónde. Quiero decir, nunca hay fin. Entonces yo prefiero centrarme en decir, bueno, me propuse ser psicólogo y lo conseguí, me propuse casarme con una chica y me casé con ella, me propuse tener hijas, las tengo,
me propuse comunicar o intentar hacer poner mi granito de arena para difundir y divulgar la psicología como una ciencia. Lo conseguí. Lo del libro fue una bola extra que no me esperaba, pero oye, mira, está muy guapo. Y has Además, plantado un árbol. y el plantón además me ha pagado los royalties, que está bien, ha sido gratificante. Y entonces, si el mundo se acabara mañana, yo sobre todo intentaría hacérselo lo más agradable o lo más llevadero posible a la gente que tengo a mi alrededor. Porque yo ya, por mi parte, bueno, me puedo ir contento. Preferiría quedarme 50 años más, también te lo digo, con absoluta sinceridad. O sea, me gustaría vivir hasta los 120 años, pero también lo que me enseñó la muerte de mi padre, precisamente, que falleció hace 5 años con una salud estupenda por un ictus, un accidente realmente, no una enfermedad, sino un accidente, es que tampoco merece la pena, porque justo poco antes mi padre decía, pues yo me veo bien, y estaba de puta madre. Yo creo que 20 añitos más fácil me pueden quedar, ¿sabes? Y se quedó en un banco. Entonces, yo, desde esa experiencia, yo tampoco me planteo mucho ese tipo de cosas. Pues sí, claro, te das cuenta, ¿no? De que al final la fugacidad de las cosas hace que valores también, ¿no? Mucho más el presente y el ahora más allá del futuro. Pero bueno, en este caso nos quedan 12 horas, ¿vale? Para el final. Plantearnos, ¿en qué las vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer en estas 12 horas hasta el apocalipsis? Vale, pues si tuviera 12 horas solo, si tú me dices te quedan 12 horas y lo sabes seguro, intentaría contactar para despedirme con las personas más importantes que haya en mi vida y pasaría todo el resto del tiempo con los míos. Pasaría todo el tiempo que pudiera. Mira, tengo a mi madre aquí en esta ocasión, pasaría el tiempo con mi madre, pasaría el tiempo con Victoria, pasaría el tiempo con las niñas, los amigos que pudiera ver para despedirnos. Evidentemente ya pues sudaríamos un poco fuerte de mascarilla y cosas de esas, Hombre, lógicamente, ¿no? pues Nos sí. daríamos todos los besos, todos los abrazos, todos los besos en la boca que pudiéramos y trataría, como te decía, de que sobre todo las niñas pasaran el menos miedo posible. Pero, uff, que es un escenario. Es que, claro, las cosas cambian mucho cuando tienes críos. Las cosas cambian un montón cuando tienes críos. Cuando tienes críos, de repente. Es que solo lo sabes tú, ¿eh? Que es el fin del mundo. Solo lo sabes tú. Solo tú tienes Ah, ese conocimiento. solo lo sé yo. Hostia, qué putada. Hostia, qué putada. ¿No se lo puedo decir a nadie? No. Pues, vale, pues si no se lo puedo decir a nadie, entonces trataría de convencer a Victoria de eso, de reunirnos con todos los amigos que pudiéramos lo más posible y luego meternos en casa y pasar la última hora haciendo algo chulo todos juntos para que nuestros últimos recuerdos y nuestros últimos segundos de conciencia fueran lo más placenteros posible. Y ya está. Muy bien, perfecto. Y muchas veces cuando cerramos los ojos y ahora ya voy ahí a las pasiones o los placeres más mundanos, ¿no? Si miras hacia atrás en la vida, ¿cuál es el placer directo y absoluto más mundano que crees que te da, que te puede dar la vida, ¿no? Que te puede dar una buena comida en general, ¿eh? De comer, una buena cerveza fría, un concierto de metal o un buen polvo. Pues mira, en realidad depende muchísimo, claro, lo tentador es decir el sexo porque el sexo es una de las mayores gratificaciones que existen en la vida, pero siendo un poquito más mm, sincero, en realidad para mí los mayores placeres que me da la vida, aunque yo sea una persona que le gusta mucho leer, le gusta mucho estudiar, le gusta mucho aprender y tal, mis mayores placeres siempre vienen con otros. O sea, lo que tú dices, pues echar un polvo es uno de los mayores placeres que me puede dar la vida, pero estar reunido con mi amigo es uno de los mayores placeres que me puede dar la vida. Yo anoche estaba, vía virtual, claro, reunido con un grupo de amigos jugando a rol y eso es una experiencia maravillosa. El sexo es una experiencia maravillosa, por supuesto. Estar con las niñas jugando es una experiencia maravillosa. Al final, para mí, los mejores placeres de la vida siempre son con otra gente. Siempre son Ujú. con otras personas. Entonces, es estar con gente. Para mí, los mayores placeres de la vida es estar con gente. Sí, bueno, teniendo sexo se está con alguien, tampoco Claro, o muy claro, cerca. claro, por eso yo lo incluyo, ¿no? Lo incluyo. Pero claro, decir solo sexo, el mayor placer que te puede dar la vida, hombre, sí, me tienes que decir, venga, va, una cosa, solo una, hay que decir, va, el sexo, de Vale, acuerdo, pues ok, eso compro. quería. Vale, pues eso es lo que quería, pues de acuerdo. Hombre, comer está muy guay también, ¿eh? Comer en general también está muy guay. Sí, sí. Vale, muy bien. Vale, nos quedan dos preguntas para el final. Una es, ¿te puedes llevar al otro barrio un libro en tu mano y una película en tu memoria? ¿Cuál te llevarías? Pues vale. Para no. Claro, lo tentador es llevarte las dos cosas. Para llevarme la película, voy a elegir una de mis favoritas, pero no la más favorita. Me llevaría El Club de los Cinco, de John Huston.
Y para llevarme un libro me llevaría El Señor de los Anillos. No me llevaría nada de psicología. Estás ya harto, ya esto lo dejas en esta vida y ya se acabó. No, es que El Señor de los Anillos para mí es un libro que ha significado y que sigue significando pues prácticamente todo. Tú piensas que ha habido años de mi vida, muchos, en los que yo siempre estaba leyendo El Señor de los Anillos, además de los otros libros que estaba leyendo. O sea, cuando yo le digo a la gente cuántas veces he leído el libro, la gente muchas veces no se lo cree. ¿Cuántas? Pero cuando dejé de contar, hace ya 150. O sea, yo El Señor de los Anillos, desde los 11 años hasta los 21, 22, 23, yo lo leía 5 o 6 veces cada año. O sea, siempre estaba leyéndolo. Lo terminaba y lo volvía a empezar mientras leía otros libros. O sea, que perfectamente puedes saber fragmentos de memoria, ¿no? Sí, le puedes dar al play, puedes recitar párrafos y tal, y además siempre redescubro cosas nuevas. O sea, entonces yo me llevaría El Señor de los Anillos. Sí, me llevaría además alguna edición bonita, ilustrada por Alan Lee. De memoria, ¿para qué? Lo reproduces en tu memoria y ya está. Porque es lo que te decía, porque siempre descubro cosas nuevas. O sea, yo ahora te puedo recitar, yo qué sé, pues el diálogo entre Owen y el Rey Brujo justo antes de que Sam le pegue de que Merry le pegue esa puñalada ahí por detrás y la otra le hunda la cabeza. Pero luego lo relees y es como si lo releías de nuevo. Para mí esa prosa tiene esa cualidad, la releo y aunque me la sé, es como si volviese a ella por primera vez. Es una cosa que no me pasa con ningún otro libro, con ningún otro autor. Qué pasada. Y bueno, y por último, Ramón, muchas gracias por estar aquí en estos últimos momentos, por haberme dedicado una hora de las últimas horas que nos quedan hasta el fin del mundo. Y gracias a ti. Para la gente que estamos aquí, para mí y para esas 3.300 personas que nos están viendo, que no es poco, 3.300 personas acompañándonos en las últimas horas. Unas últimas palabras, algo que quieras dejar, algún legado a la humanidad. ¿Algún legado que quiera dejar a la humanidad? Vale, pues sí. No somos nada sin los demás. O sea, si yo tuviera que dejar una frase, no somos nada sin los demás. No sé si sería el epitafio que yo querría, pero creo que es el mensaje que yo lanzaría. No somos nada sin los demás. Pues perfecto, concreto y perfecto. Y yo creo que resume muchas de las cosas que hemos hablado hoy, que al final nunca sabes muy bien por dónde te va a llevar, pero haber hablado de realmente como humanidad, ¿no? Ese individualismo falso que a veces pretendemos que sean las cosas que no lo son. Yo creo que ya solo esa reflexión sobre lo que somos como humanidad y como individuos, formando parte de una sociedad, yo creo que es muy, muy, muy valiosa y muchas gracias, Ramón, por haber compartido esto con nosotros. Gracias. Seguro que te vuelvo a liar para otras cosas, pero gracias por ser el primer invitado de este programa y nos vemos muy pronto, Ramón. Muchas gracias. Gracias a ti. Un beso, Rocío. Un beso.